Vamos a continuar con las integrales de las funciones potenciales. En el apartado B me piden calcular la integral de la raíz cuadrada de x cubo partido 6 diferencial de x. Debemos de concebir esta función que aparece en el integrando como una constante, un sexto, que multiplica a la raíz cuadrada de x cubo. Esa constante, un sexto, que multiplica a la raíz cuadrada de x cubo, la puedo sacar por delante de la integral multiplicando, tal como está aquí, un sexto por la integral. Y queda dentro de la integral la raíz cuadrada de x cubo, que expresada en forma de potencia es x elevado a 3 medios, diferencial de x. Para hacer este primer paso, utilizo la segunda propiedad de la integración. La integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de esa función. Entonces ahora me queda por calcular la integral de la función potencial x elevado a 3 medios. Para calcular esa integral, dado que el exponente es distinto de menos 1, puedo aplicar esta fórmula de integración, la integral de una función potencial, dado que n es distinto de menos 1. Pues utilizo esta fórmula de integración de una función potencial, cuando n es distinto de menos 1. Entonces, me queda que esta integral de x elevado a 3 medios es igual a x elevado a 3 medios sumándole 1 a ese exponente, partido dividido esa potencia, por el exponente sumándole una unidad. 3 medios más 1. Con esto he aplicado esta fórmula. A continuación lo que hago es hacer las operaciones que aparecen en el exponente, esta suma, quedándome una potencia de x elevado a 5 medios, y sumando los números que aparecen en el denominador, dividiendo esa potencia, que serían 5 medios también. Dividir una potencia, cualquier cosa, por 5 medios es equivalente a multiplicar esa potencia por 2 quintos, tal como está aquí. De ahí que me quede el 1 sexto, que estaba multiplicando el resultado de esta integral, por 2 quintos, este denominador, pero puesto ya haciendo la inversa, puesto que está dividiendo a 1 sexto, pues es equivalente a multiplicar 1 sexto por 2 quintos, y por la potencia x elevado a 5 medios, más la constante de integración, que como en el caso de aquí tampoco debe de faltar, acompañando al resultado de la integral. Finalmente, multiplicar las dos fracciones, me quedarían 2 partido 30, que simplificado un quinceavo. Un quinceavo que multiplica a esta potencia, que expresada en forma de radical, es raíz cuadrada de x a la quinta. Finalmente, la constante de integración, más k, que nunca debe faltar, acompañando al resultado de la integral. Pasamos al ejercicio C. En el ejercicio C nos piden calcular la integral de la raíz cúbica de x más la raíz cuadrada de 5x cubo, dividido 3x. Lo primero que vamos a hacer es convertir los radicales que aparecen en el numerador a potencias. Así, esta raíz cúbica de x será x elevado a 1 tercio, más la raíz cuadrada de 5x cubo es igual a la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de x cubo. La raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de x cubo. Y la raíz cuadrada de x cubo es x elevado a 3 medios. Todo este numerador dividido entre 3x. Y diferencial de x. El diferencial de x no debe nunca de faltar acompañando al integrando, a la función que estoy integrando. A continuación, esta fracción la voy a desglosar en suma de otras dos fracciones. Dividiendo el primer sumando de este numerador, el x 1 tercio, dividiendo este primer sumando del numerador entre este denominador, más el segundo sumando del numerador dividido entre el denominador. Y me quedan, por lo tanto, dos fracciones. En el integrando me van a quedar la suma de dos fracciones, que puedo tomar cada una de esas fracciones como dos funciones. Y entonces me queda la integral de la suma de dos funciones. Es lo que tengo aquí.
esta fracción de aquí, el x 1/3 dividido entre 3x, me queda esta fracción, más la raíz cuadrada de 5x elevado a 3 medios partido 3x. Y me queda la otra fracción. Y considero cada una de estas fracciones como dos funciones independientes que se están sumando dentro del integrando de esta integral. Cuando lo tengo así, puedo aplicar la propiedad 1 de la integración, según la cual la integral de la suma de dos funciones puedo expresarla como la suma de dos integrales de cada una de esas dos funciones sumando que aparecen en el integrando de esta integral. Y es lo que voy a hacer en mi ejercicio, en el ejercicio que estamos haciendo. Esta integral de la suma de dos funciones puedo desglosarla como suma de la integral de la primera función sumando, esta de aquí, más la integral de la segunda función sumando, esta de aquí. De todas formas, de esta manera, la integral que tengo aquí pasa a convertirse en el cálculo de dos integrales que se van a calcular de forma independiente. Esta de aquí, la integral de x elevado a 1/3 partido 3x, diferencial de x, más la integral de la raíz cuadrada de 5x elevado a 3 medios partido 3x. Calculo a continuación las integrales de cada una de estas dos funciones por separado, de forma independiente. Volviendo al ejercicio, tengo aquí, habiendo utilizado la propiedad 1 que hemos visto antes, de la integración, tengo aquí las dos integrales. En la primera integral, podemos entenderla, la función que está en el integrando de esta integral, podemos entenderla o concebirla como un tercio que multiplica la función que resulta de dividir x elevado a 1/3 entre x. Es un tercio, si lo tomo como una constante, que multiplica esa función a la función que resulta de dividir las dos potencias, x elevado a 1/3 entre x. Es un tercio, esa constante la puedo sacar fuera de la integral, que es lo que he hecho aquí, quedándome dentro de la integral la función que resulta de dividir estas dos potencias de la misma base. X elevado a 1/3 entre x, que será x elevado a 1/3 menos 1, que es lo que tengo aquí. Restando exponentes. Y me quedaría esta integral, x elevado a 1/3 menos 1, que sería menos 2/3. X elevado a menos 2/3 diferencial de x. A continuación, más, en la otra integral hago lo mismo, la concibo, el integrando, lo voy a concebir como una constante, raíz cuadrada de 5 partido 3, que multiplica a la función que resulta de dividir estas dos potencias. Entonces esa constante, que es raíz cuadrada de 5 partido 3, la saco fuera de la integral, multiplicando por delante, tal como está aquí. Y dentro de la integral, el integrando, me va a quedar la función que resulta de dividir, evidentemente, la potencia x elevado a 3 medios entre x, que será x elevado a 3 medios menos 1, restando exponentes, que sería un medio, x elevado a un medio. Bueno, es lo que tengo aquí. Aquí lo único que he hecho es sumar los exponentes. Bueno, hacer la operación que aparece en el exponente de cada una de las integrales, de cada una de las funciones potenciales que aparecen en las integrales. Pues bien, ahora ya, cada una de estas dos integrales veo que son las integrales de funciones potenciales cuyos exponentes son diferentes de menos 1. Y entonces puedo aplicar esta fórmula de aquí, de integración, porque n es distinto de menos 1 en las dos integrales. Entonces, un tercio queda multiplicando al resultado de esta integral, y el resultado de esta integral, utilizando esa fórmula, será x elevado a menos 2/3 a ese exponente, sumándole al exponente 1, y dividiendo esa potencia entre el resultado que sale de sumarle al exponente menos 2/3, 1. Y ya he aplicado la fórmula, y este es el resultado de esta integral, que queda multiplicada evidentemente por un tercio. Más la constante que me está multiplicando a la segunda integral por el resultado de la segunda integral, que se calcula mediante la misma fórmula. Nos va a quedar x elevado a un medio, sumándole un 1 a ese exponente, partido o partida a esa potencia, entre el resultado que sale de sumarle al exponente un medio más 1. Y finalmente pongo la constante de integración, sumando.
Evidentemente tengo que arreglar estas expresiones que nos quedan aquí. Lo que voy a hacer, evidentemente, es sumar, hacer las operaciones que aparecen en los exponentes y sumar los denominadores. Vamos, las operaciones que aparecen en los denominadores. Aquí me quedaría 1/3 y aquí me quedaría 3/2. Los exponentes. Y abajo lo mismo. 1/3 y aquí 3/2. Me quedaría de esta manera. Y más la constante de integración que nunca debe faltar acompañando al resultado de la integral. O de las integrales. En este caso, como son dos, pues pongo simplemente una K. No hace falta poner una K aquí y otra K aquí a continuación. Solamente ponemos una acompañando el resultado de esta integral. Multiplicar 1/3 y dividir por 1/3, pues evidentemente se van. Y me queda x elevado a 1/3, que es la raíz cúbica de x. Más la raíz cuadrada de 5 partido 3, que multiplica la potencia. Y que esta potencia está dividida por 3/2. Dividir algo por 3/2 es lo mismo que multiplicar por 2/3. De ahí que ese 2/3 multiplicado por la fracción raíz cuadrada de 5 partido 3 nos dé 2 raíz de 5 partido 9. Multiplicando la potencia, que expresada en forma radical, es la raíz cuadrada de x al cubo. Y más la constante de integración, que nunca debe faltar acompañando el resultado de la integral. Bueno, pues esta sería la integral del apartado C. Pasamos al apartado D. Tenemos que calcular la integral de 5x cubo menos 8x cuadrado más 2x menos 3, diferencial de x, de una función que es un polinomio, que es polinómica, formada por 4 monomios por 4 términos. Pues bien, esta integral debemos de concebirla como una integral de la suma de 4 funciones. Cada función será cada uno de los términos, cada uno de los monomios que forman parte de este polinomio. Tendría, por lo tanto, 4 funciones que se están sumando. Y voy a hacer, aplicando la propiedad 1 de la integración, esta de aquí, aplicando esta propiedad a la integral del polinomio, me va a quedar la integral de 5x al cubo más la integral de menos 8x al cuadrado más la integral de 2x más la integral de menos 3 diferencial de x. Vamos a verlo aquí aparte. Este es el mismo apartado, el D. Tengo la integral de un polinomio. El polinomio está formado, evidentemente, por monomios, por términos. Cada uno de ellos son funciones potenciales. Esta es una función potencial, esta sería otra, esta sería la tercera y esta la cuarta. Esta es una función potencial porque es un menos 3 que está multiplicando a x elevado a 0. El x elevado a 0 es 1. Pues bien, entonces, esta integral de aquí la puedo desglosar en suma de 4 integrales. Cada una de esas integrales afectando o aplicadas a cada una de las funciones que aparecen dentro del integrando que se están sumando entre sí. Entonces la integral me queda como la integral de 5x al cubo diferencial de x, de la primera función que se está sumando con el resto, más la integral de la segunda función que se está sumando con el resto, que es menos 8x al cuadrado, función potencial, más la integral de la tercera función que se está sumando, que es una función potencial, 2 por x, la integral de 2 por x, diferencial de x, más la integral del menos 3, otra función potencial que se está sumando con las otras 3 anteriores. La integral de menos 3 diferencial de x. Fijaros que en cada integral pongo el diferencial de x. El diferencial de x debe acompañar siempre a cada integrando por separado. Pues bien, entonces esta integral queda expresada de esta manera. Y claro, al expresarlo de esta manera lo que consigo es, a partir de ahora, calcular de forma independiente cada una de estas integrales por separado. Me quedaría entonces que hacer la integral de 5x al cubo diferencial de x. Pues bien, un 5 se puede entender como una constante, que lo es un coeficiente numérico que multiplica la función x cubo, potencial. Este 5 lo puedo sacar fuera de la integral. Lo mismo puedo hacer con el menos 8, me quedaría menos 8 por la integral de x al cuadrado diferencial de x,
Lo mismo puedo hacer con el 2, constante que está multiplicando la función x. Lo puedo sacar fuera de la integral multiplicando, me queda un 2 por la integral de x, diferencial de x. Y el menos 3, lo mismo. Menos 3 puedo sacarlo para afuera como una constante. Y me quedará menos 3 por la integral de diferencial de x. O sea, me quedaría menos 3 por la integral de 1 por diferencial de x. Pues es lo que tengo aquí. Aquí está ya resuelto. Cada una de estas integrales que aparecen aquí aparecen ya resueltas. El 5 que está multiplicando la integral de x cubo nos queda multiplicando el resultado de la integral de x cubo, que es x a la cuarta partido 4, aplicando la fórmula de integración de una función potencial. Le he sumado un 1 al exponente 3 y divido esa potencia entre el resultado que sale de sumarle a ese exponente 1, que es 4. Esta es la integral de 5x cubo. Esta es la integral de 5 por la integral de x cubo, que es lo mismo. El menos 8, que multiplica la integral de x al cuadrado, aplicando la fórmula de la integral de x cuadrado, me sale x cubo partido 3. Y me queda por lo tanto el menos 8 por x cubo partido 3. Esta es la integral de menos 8x al cuadrado. Más la integral de 2x, o lo que es lo mismo, 2 por la integral de x. Y la integral de x es x cuadrado partido 2 aplicando la misma fórmula. Esta de aquí. Sumándole al exponente una unidad y dividiendo la potencia entre el exponente sumándole una unidad. El exponente aquí es 1, le sumo 1 y me queda 2. Y evidentemente este exponente que me queda aquí arriba tiene que dividir también a toda la potencia. Por lo tanto me queda dividido entre 2. Me queda un 2 por x al cuadrado partido 2. Y al final me queda la integral de menos 3 diferencial de x. De menos 3. El menos 3 lo saco fuera de la integral, me queda menos 3 por la integral de diferencial de x. Y la integral de diferencial de x, ya lo vimos en un vídeo anterior, es igual a x, simplemente a x. Si yo tengo la integral, por ejemplo, esto es un ejemplo, de 3 diferencial de x, el resultado es 3x. Esta constante 3 sale para afuera, me queda 3 por la integral de diferencial de x, de esto de aquí. Me queda por lo tanto una x y la constante que estamos multiplicando por delante, pues 3x. En nuestro caso es menos 3. Menos 3 por la integral de diferencial de x. Por lo tanto me queda menos 3x. Y finalmente la constante de integración, k. Bueno, pues la integral ya estará resuelta. Lo único que hay que hacer es arreglar el resultado, siempre que se pueda. Aquí nos queda 5 cuartos de x a la cuarta. Aquí no se puede hacer nada más, no se puede simplificar. A continuación menos 8 tercios de x cubo, tal cual, lo dejo, porque no puedo hacer nada más. El 2x cuadrado partido 2, evidentemente el 2 y el 2 se van y me queda simplemente la x cuadrado. Y aquí finalmente el menos 3x, que está bien como está. Y más la constante de integración, que como repito, no debe faltar nunca acompañando al resultado de la integral. Igual que el diferencial de x no puede dejar de acompañar al integrando de la integral. Cada vez que escribamos la integral, debemos escribir al final el diferencial de x. Cada vez que escribamos el resultado de la integral, debemos acompañarla siempre con la constante de integración, k. Veamos la siguiente integral. La integral de 5 partido 6x a la cuarta, diferencial de x. Debemos entender o concebir la función que tengo en el integrando como una constante, 5 sextos, que multiplica la función 1 partido x a la cuarta. El 5 sextos como constante aplicando la propiedad 2 de la integración. Esta es la 1, la 2. Aplicando esta propiedad, sacamos la constante fuera de la integral, multiplicándola. Pues queda 5 sextos por la integral de 1 partido x a la cuarta. Pero ese 1 partido x a la cuarta lo puedo expresar como una potencia de exponente negativo, x elevado a menos 4. Y esa potencia x elevado a menos 4 es la que voy a integrar. Es una integral de una función potencial, cuyo exponente es diferente de menos 1. Por lo tanto, puedo aplicar esta fórmula.
puesto que el exponente es diferente de menos 1. Y aplico la fórmula sobre esta potencia. El 5/6, la constante, queda multiplicando a la potencia x elevado a menos 4, sumándola al menos 4, 1. Y de ahí me sale menos 3. Y dividiendo esa potencia por el resultado que sale de sumarla a este exponente menos 4, 1, menos 3. Y este sería el resultado de la integral, x elevado a menos 4. Y más la constante de integración que no debe faltar acompañando al resultado de la integral. Ahora lo único que queda es pues, multiplicar 6 por el menos 3, 18, el menos lo subo para arriba, menos 5 partido de 18, y me quedaría multiplicando a la potencia x elevado a menos 3. Pero no lo voy a dejar con exponente negativo, sino que lo paso al denominador con exponente positivo. Y así me queda este resultado y la constante de integración acompañando al resultado de esta integral. El apartado F me pide calcular la integral de 1 partido la raíz quinta de x al cuadrado diferencial de x. Pues debo de expresar este radical como una potencia, como hemos hecho en los ejercicios anteriores. Me quedaría 1 partido x elevado a 2/5. Pero evidentemente no lo voy a dejar como 1 partido x elevado a 2/5. Esa potencia de exponente positivo que aparece en el denominador la pongo como exponente negativo arriba. X elevado a menos 2/5. Me queda la integral de x elevado a menos 2/5, diferencial de x. Y aquí sí que puedo aplicar la fórmula de la integral de una función potencial, de exponente n diferente de menos 1, como es aquí, como tengo aquí. Pues bien, aplicando la fórmula, está aquí sobre esta potencia, me quedaría que es la misma potencia elevada a menos 2/5 más 1, sumándole 1 a ese exponente de esta potencia. Y abajo dividiendo esa potencia por el resultado que sale de sumarle a este exponente menos 2/5, 1. Y este es el resultado ya de la integral que tengo aquí. Le acompaña la k, pero evidentemente tengo que arreglar este resultado. Arriba me queda x elevado a 3/5, sumando lo que tengo en el exponente. Y abajo, evidentemente, sumando lo que tengo en el denominador, me sale también 3/5. Me sale lo mismo, arriba y abajo. Pues la misma suma. Evidentemente, dividir una potencia, cualquier cosa, por 3/5 es lo mismo que multiplicar por 5/3. 5/3 que multiplica la potencia x elevado a 3/5. Y esta potencia expresada en forma de radical es la raíz quinta de x cubo. Y más la constante de integración, que debe acompañar a cada uno de los resultados que vaya poniendo, que son los mismos resultados, pero bueno, que debe ir acompañando siempre al resultado de la integral. Pasamos a ver la siguiente integral. El apartado G nos piden calcular la integral de una función, tal cual está ahí, una función que es racional, cociente de polinomios. Tengo un polinomio de grado 4 arriba y un polinomio monomio, formado por un único término, abajo en el denominador dividiendo. Pues bien, siempre que tenga una función racional, como esta, puedo desglosarla, puesto que tengo un denominador formado por un único término, o sea, el denominador está formado por un único término, en este caso es el x al cuadrado, puedo expresar esta fracción, esta función racional, como suma de 4 fracciones, que es lo que hago aquí. ¿Cómo? Pues dividiendo el primer sumando del numerador entre este denominador. Sumando el segundo dividiendo el segundo sumando del numerador entre el denominador. Más dividiendo el tercer sumando del numerador entre el denominador. Y más dividiendo el cuarto sumando del numerador entre este denominador, que es lo que he hecho aquí. Expreso toda esta fracción que tengo aquí, una única fracción, en una suma de 4 fracciones. Y cada una de estas fracciones las voy a considerar o concebir como 4 funciones que se están sumando dentro de la integral. Y entonces podré desglosar esta integral aplicando la propiedad 1 de integración, la podéis desglosar como suma de 4 integrales. Cada una de ellas afectando a cada una de estas fracciones, a cada una de estas funciones que se están sumando dentro de la integral.
Evidentemente, antes de hacer eso, antes de desglosar esta integral como suma de 4 integrales que afectan a cada una de las funciones que se están sumando dentro del integrando, aplicando la propiedad 1, esta de aquí. Antes de eso, evidentemente lo que se me ocurre hacer es simplificar. Tengo aquí un 7x a la cuarta, simplificar cada una de las fracciones, simplificar cada una de esas 4 funciones que están en integrando, que se puede hacer. Tengo aquí un 7x a la cuarta partido x al cuadrado, pues evidentemente 2x se me van con 2x abajo y me queda 7x a la cuarta, perdón, 7x al cuadrado. Menos el 5 que multiplica a x cuadrado entre x cuadrado, que es 1, por lo tanto me queda menos 5. Más 3, esta x se me va con una de abajo y me queda 3x. 3 partido x, perdón. Menos 4 dividido x al cuadrado. Aquí no se me simplifica nada y lo único que hago es expresar esta potencia que está en el denominador con exponente positivo, expresarla arriba, colocarla arriba con exponente negativo, x elevado a menos 2. Me queda menos 4, x elevado a menos 2. Bien, pues estas son las 4 fracciones, perdón, las 4 funciones que me han quedado dentro de la integral y que se están sumando entre sí, unas con otras. Es una suma de 4 funciones en el integrando de esta integral. Y entonces puedo aplicar directamente sobre esta integral la propiedad 1. Esta de aquí. La integral de una suma de funciones, en este caso tengo 4 funciones que se están sumando, va a ser igual a la suma de 2 integrales que afectan a cada uno de los sumandos, a cada una de las funciones que se están sumando en el integrando de esta integral. Pues bien, las 4 funciones son estas. Son 4 monomios. El primero sería 7x al cuadrado, la siguiente función sería menos 5, 3 partido x sería la tercera función que se está sumando, y menos 4 que multiplica x menos 2, x elevado a menos 2, es la cuarta función que se está sumando dentro del integrando de esta integral. Por lo tanto, esa integral, que es esta, la puedo expresar como suma de 4 integrales. La integral de 7x al cuadrado diferencial de x, de la primera función que se está sumando, más la integral de menos 5 diferencial de x, más la integral de 3 partido x diferencial de x, más la integral de menos 4x elevado a menos 2 diferencial de x. Ya tengo las 4 integrales sumándose y las voy a poder calcular de forma independiente, cada una de ellas. Tengo aquí la integral de 7x al cuadrado, evidentemente el 7, la constante, sale fuera, como lo tengo aquí, me queda 7 por la integral de x al cuadrado diferencial de x. El menos 5 es una constante, puede salir para afuera, y me queda simplemente la integral diferencial de x. Menos 5 que multiplica la integral diferencial de x, que sabemos que es x. Entonces me va a quedar al final menos 5 por x. Más 3, esta constante que está multiplicando a 1 partido x, sale también fuera, 3. Y me queda la integral de 1 partido x, diferencial de x. Y en la última integral, pues la constante menos 4 la puedo sacar fuera, me queda menos 4 que multiplica la integral de x elevado a menos 2, diferencial de x. Pues bien, tengo estas 4 integrales, multiplicadas cada una por una constante. Lo que tengo que resolver son las integrales. La integral de x al cuadrado diferencial de x. Yo sé que esta integral ya la hemos calculado previamente en nuestros ejercicios. Es x al cubo partido 3. Sumándola al exponente una unidad y dividiendo esa potencia por el resultado que sale de sumarle al exponente 2, 1, que es 3. De aquí me va a salir 7 por x cubo partido 3. De esta integral, de todo esto. A continuación será menos 5 por x, como dije antes, porque la integral diferencial de x está por aquí. La integral diferencial de x es x. Y si tengo un número, una constante que multiplica esa integral, pues me queda ese número multiplicado por x, el resultado. El 3 que multiplica la integral de 1 partido x diferencial de x. Bien, en el ejercicio, aquí, esto lo he puesto en rojo, porque su integración es diferente a la de las demás, a la de las otras 3 funciones. El 1 partido x es una potencia en x de exponente igual a menos 1. Esto es 1 partido x es equivalente a x elevado a menos 1. O sea, tengo una potencia en x
cuyo exponente es menos 1. Y entonces yo no puedo aplicar esta fórmula que tengo aquí para resolver esa integral, porque la n es igual a menos 1, no es distinto a menos 1. Para cuando n es igual a 1, a menos 1, perdón, para cuando n es igual a menos 1, como nos ocurre en este caso, que es el que tenemos en el ejercicio, 1 partido de x, diferencial de x. Cuando tengo este caso, aplico esta fórmula. Es decir, el resultado de esta integral va a ser el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Del valor absoluto de la base de esa potencia de exponente menos 1, que es x. Y más la constante de integración. Entonces, cuando n es igual a menos 1, se utiliza esta fórmula y no la anterior. Esta fórmula que la vimos en el primer vídeo y que comprobamos que evidentemente era correcta y válida y que se basa en la regla de derivación de la función logaritmo, claro. Pues bien, en este ejercicio, la integral de 3 partido x es igual a 3 por la integral de 1 partido x, y la integral de 1 partido de x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, que queda multiplicada por 3, que es la constante que está multiplicando la integral de 1 partido de x. Y lo he puesto en rojo para subrayar que esta integral se ha hecho de diferente forma que las otras tres. Y por último, a continuación de la integral de 3 partido x, me falta la integral de menos 4, o sea, me falta hacer la integral de menos 4 que multiplica x a la menos 2. Me falta calcular menos 4 por la integral de x elevado a menos 2. Pero esta potencia tiene un exponente diferente a menos 1. Entonces aplico la fórmula esta de aquí, dado que n es distinto de menos 1. N es igual, en este caso, a menos 2. Y aplicando esa fórmula a esta integral, para resolverla, me va a quedar menos 4 que multiplica el resultado de esta integral, y el resultado de esta integral, aplicando la fórmula, será x elevado a menos 2 más 1, o sea, menos 1, me va a quedar x elevado a menos 1, dividido menos 1. El resultado de sumarle a menos 2, 1. 1 positivo. Y es lo que tengo aquí. Menos 4, que es la constante que está multiplicando la integral de x elevado a menos 2, y hago la integral de x elevado a menos 2, y la integral de x menos 2, de x elevado a menos 2, mediante la fórmula es x elevado a menos 1 partido menos 1. Y finalmente la constante de integración, que no puede faltar, acompañando el resultado de la integral. Pues bien, la integral es todo esto de aquí, y vamos a arreglar un poco lo que se pueda la solución. Aquí nos queda 7 tercios por x cubo, menos 5x se queda tal cual, más 3 logaritmo neperiano del valor absoluto de x se queda tal cual. Este menos 1 y menos 4 queda 4 positivo, que multiplica esta potencia de aquí. Y esta potencia de aquí la pongo con un exponente positivo abajo. Entonces me queda más 4 partido de x. Y la constante de integración a continuación. Y he subrayado aquí en rojo que esta integral la he hecho aplicando otra fórmula diferente, cuando n es igual a menos 1. La regla de integración de una función potencial cuando n es igual a menos 1. Pasamos al ejercicio h. Nos pide calcular la integral de una raíz cuadrada de 3x menos 11 diferencial de x. Pues bien, lo primero que tengo que hacer es transformar esta radical en una potencia de exponente fraccionario. Me queda 3x menos 11 elevado a un medio diferencial de x. Pues bien, nosotros debemos de pensar o debemos recordar que cuando calculamos una integral, estamos buscando una función que al derivarla me proporcione esta función que tengo que ir integrando, esto de aquí. Observando la función es 3x menos 11 elevado a un medio. O sea, tiene que proceder este integrando de derivar una función. Y es de suponer, y está bien suponerlo, que esta función que aparece en el integrando de esta integral, el 3x menos 11 elevado a un medio, es de suponer que proceda de derivar una función potencial de base 3x menos 11. O sea, esto se obtiene
de derivar una función potencial con esta misma base, con 3x menos 11. Es lo que debemos de pensar para resolver esta integral. Evidentemente estamos haciendo la integral de una función potencial. Es una potencia, este es el exponente y esta es la base. Pero a diferencia de las otras integrales que hemos estado viendo aquí, potenciales, las integrales de funciones potenciales, la base, en estas que hemos estado viendo, era x. Pero en este caso tenemos la integral de una función potencial donde la base no es x, sino que es 3x menos 11. Es una base, y eso sí que es importante, esta de aquí, de grado 1, o sea, un binomio de grado 1. Si fuera un binomio de grado 2, no podemos resolverlo mediante este método que vamos a ver. Debemos de tener la integral de una función potencial en la que la base es de grado 1, como esta. Pues bien, suponiendo, o partiendo de la idea de que este integrando debe de proceder de derivar una función potencial de base 3x menos 11, si procede de derivar una función potencial de base 3x menos 11, en esta expresión de aquí, del integrando, falta algo. Nos falta la derivada de la base. Nosotros sabemos que cuando derivamos una función potencial, lo que hacemos es multiplicar el exponente por delante de la potencia, dejar la potencia igual, pero restándole una unidad al exponente, y finalmente multiplicamos por la derivada de la base. Pues bien, aquí lo que nos falta dentro del integrando es la derivada de esta base. Esta base es de grado 1 y la derivada de esta base de grado 1 es 3. Nos falta introducir un 3 ahí, para que verdaderamente ya tengamos que esta función procede de derivar una función potencial de base 3x menos 11. Lo explico más o menos aquí. Recordad cómo era la derivada de una función potencial. Al final siempre se multiplicaba por la derivada de la base de esa función potencial. Entonces, debe de incluirse dentro de la integral que estamos calculando, esta de aquí, el coeficiente que resulta de derivar la base de esa potencia. La base de esa potencia es 3x menos 11. Puesto que si el integrando procede de derivar este integrando, si este integrando procede de derivar, o suponemos que procede de derivar una función potencial de esa misma base, debe obligatoriamente aparecer la derivada de la base de esa función potencial, del 3x menos 11, que es 3. Ese es el motivo por el que ahora hacemos esta especie de artimaña matemática. Vamos a introducir el 3 que falta aquí. Y lo introducimos de esta manera. Yo puedo introducir dentro de la integral el 3 multiplicado por un tercio. Porque sabemos que un tercio por 3 vale 1. O sea que esto que tengo aquí es lo mismo que esto. Lo que pasa es que ese 1 que está multiplicando aquí lo desgloso o lo expreso como un tercio por 3. Y ya de esta manera tengo el 3 aquí incluido. Y este un tercio lo considero como una constante que está multiplicando a todo lo demás, a todo lo integrando, y lo puedo sacar fuera de la integral. Un tercio que multiplica la integral de 3, que multiplica a la potencia de base 3x menos 11 exponente 1 medio, diferencial de x. Y una vez que ya tengo todo esto, una vez que en el integrando tengo el 3, derivada de la base, por la potencia, ya podemos aplicar la fórmula de la integral de una función potencial, cuando n vale distinto de menos 1. El exponente aquí es distinto de menos 1. Lo expreso aquí, lo que acabo de comentar. Multiplicamos y dividimos por 3. Pues este coeficiente es la derivada de la base, del 3, que debe figurar obligatoriamente en el integrando, de la integral que estamos haciendo, en esta integral. El integrando debe figurar obligatoriamente en el integrando si pretendemos que esta integral, si pretendemos que esta función del integrando, esta función de aquí, proceda de derivar una función potencial de base 3x menos 11.
Pues bien, con esta hipótesis, con esta teoría, se resuelve esta integral, introduciendo el 3, la derivada de la base de esta potencia. Y repito que el método que estamos viendo en este ejercicio solamente se va a poder aplicar a funciones potenciales, a la integración de funciones potenciales, cuando el exponente evidentemente es distinto de menos 1 y cuando la base de esa potencia es de grado 1. Si fuese de grado 2, la base de esa potencia, no podemos aplicar este método. Debemos aplicar otros métodos de integración diferentes a este. Pero cuando es de grado 1, la base de esta potencia, aplicamos el método que estamos viendo. Pues bien, nos quedaría un tercio fuera de la integral de 3x menos 11 elevado a un medio, diferencial de x. Bien, pues ahora ya sobre esta integral puedo aplicar esta fórmula. Y es lo que vamos a hacer. Sobre esta integral aplico la fórmula de la integración de una función potencial cuando n es distinto de menos 1. Me olvido de este 3 que está aquí multiplicando ya y aplico como hemos hecho antes. Esta es la función potencial que tengo dentro de integrando. Entonces la integral será esa misma potencia, 3x menos 11 elevado a un medio, y al un medio le sumo 1. Y abajo, dividido la cantidad que resulta de sumarle al exponente un medio, 1. Veis que la fórmula es la misma aplicada sobre esta potencia, lo que hemos venido haciendo. Pero antes hemos tenido que introducir el 3, porque nos faltaba el 3 derivada de la base de esta potencia. Si suponemos que esta función procede evidentemente de derivar una función potencial de base 3x menos 11, no debe faltar el 3. Que ya lo hemos introducido, pero para eso hemos tenido que multiplicar la integral por un tercio. De aquí nos queda la integral un tercio, multiplicando al resultado de esta integral de aquí, que es esta, aplicando la fórmula, y más la constante de integración que no debe faltar acompañando al resultado de la integral. Pues bien, un tercio nos queda multiplicando, y ahora lo único que hago es sumar la operación que aparece en el exponente, pues 3 medios, y abajo sumo, evidentemente, lo que aparece en el denominador, 3 medios, y ese dividir entre 3 medios algo, pues es equivalente a multiplicar por 2 tercios. Y entonces un tercio por 2 tercios nos sale 2 novenos, que multiplica a la potencia 3x menos 11 elevado a 3 medios, que expresado en forma de radical es la raíz cuadrada de 3x menos 11 elevado al cubo, más k, la constante de integración. Y este sería el resultado de la integral del apartado h. Aquí señalo que utilizamos la propiedad 3, o nos estamos basando, no estamos utilizándola tal cual, nos estamos basando en la propiedad 3 de integración, que vimos en el primer vídeo. Esta es la primera propiedad. La segunda y la tercera nos decía esto, que si nosotros conocemos la integral de una función, conocemos la función primitiva, la f mayúscula de x, de esta integral, entonces también basándonos en esto podemos averiguar, calcular la integral de esa misma función en lugar de aplicada a x sobre ax más b. Y el resultado de esta integral va a ser a 1 partido a, 1 partido a, el coeficiente de la x, por la función primitiva f mayúscula de x, no aplicada sobre x, sino aplicada sobre ax más b, y más la constante de integración. Esta propiedad se visualizaba mucho mejor sobre este resultado. El coseno, o sea, la integral del coseno diferencial de x, que sé que es el seno de x más k, puesto que la derivada del seno de x me da coseno de x, partiendo de esta idea, de esta premisa, podemos, o basándonos en esta integral, podemos calcular la integral del coseno 5x menos 3, diferencial de x, que será igual a un quinto, 5 que es el coeficiente de la x, un quinto, por el seno, que es la función primitiva del coseno, no aplicada sobre x, este seno, sino aplicada sobre 5x menos 3 más k. Esta propiedad 3 es la que inspira, o estamos haciendo exactamente lo mismo, o más bien esta propiedad 3 inspira lo que estamos haciendo nosotros realmente, sería más correcto, pero es exactamente lo mismo, por eso hago esta mención a la propiedad 3. De ahí viene que el 1/3, si es 3x menos 11, si tengo una función potencial de base 3x menos 11, el 3, que es el coeficiente de la x, 1/3 me quede por delante de la integral multiplicando. Tal como viene en la fórmula aquí. El 1/3 sería el 1 partido a.
pero quizás es más interesante razonarlo de esta manera y no verlo en comparación con esta propiedad 3. Pero realmente lo que estamos haciendo está vinculado directamente a la propiedad 3 y la propiedad 3 está vinculada directamente a lo que estamos haciendo. Pasamos al apartado I, que es más de lo mismo. Nos piden calcular la integral de esta potencia de base un binomio de grado 1. Importante. Nosotros podemos entonces aplicar la fórmula. Previamente tenemos que hacer lo que hemos hecho antes. Pero yo aquí tengo la integral de la raíz cuadrada de 5 que multiplica x menos 3, todo ello elevado a cuarta. Diferencial de x. Tengo la integral de una potencial, de una función potencial cuya base es de grado 1 y el exponente 4 es diferente de menos 1. Por lo tanto voy a aplicar esta fórmula de aquí, de integración. Pero antes de aplicarla, debo de introducir la derivada de esta base, de esta potencia de grado 1, que ya sé que es raíz de 5. Debo de introducirlo por lo que hemos visto antes. Si yo parto de la idea de que este integrando procede de derivar una función potencial de esta misma base, ¿qué es lo que me falta? Me falta la derivada de la base, que es raíz de 5. Puesto que raíz de 5 es el cociente de la x. Lo pongo aquí. Multiplicamos y dividimos por raíz de 5, pues este coeficiente es la derivada de la base de la potencia que aparece en el integrando, que debe de figurar obligatoriamente en el integrando de esta integral si pretendemos que esta función del integrando proceda de derivar una función potencial de base raíz cuadrada de 5x por menos 3, o sea, menos 3, perdón. Entonces, antes de aplicar la fórmula de la integral de una función potencial, debemos de introducir la raíz de 5. Y la introducimos como hemos visto antes, utilizando esta artimaña matemática. 1 partido raíz de 5 por raíz de 5, que es 1 en total, vale 1. Pero de esta manera introducimos la raíz de 5 dentro de la integral. El 1 partido raíz de 5 pasa para afuera como constante de la integral, multiplicando la integral por delante. Y me queda la integral de raíz de 5 por la potencia de base raíz de 5x menos 3 elevado a la cuarta, diferencial de x. Ahora ya tengo la derivada de esta base. Y ahora ya cuando tengo la derivada de esta base de grado 1, de grado 1, la base de esta potencia es de grado 1, puedo aplicar esta fórmula de aquí, como vimos antes. Y entonces aplico la fórmula sobre esta potencia. La constante queda multiplicando al resultado de esta integral, evidentemente. 1 partido raíz de 5 queda multiplicando al resultado de esta integral. Y claro, esta es una integral potencial cuyo exponente es diferente de menos 1 y cuya base es de grado 1, cuya derivada ya la hemos metido aquí. Por lo tanto, ahora ya aplico la fórmula, y aplicar la fórmula es esta misma potencia, la raíz cuadrada de 5 que multiplica x menos 3 elevado a 4 más 1, por lo tanto 5. Y abajo esta potencia dividido el resultado por el resultado que sale de sumarle al exponente 4, 1, y hay que salga 5. Y más la constante de integración. Ahora, como siempre, pues arreglamos en lo que podamos el resultado. 5 multiplica la raíz de 5, abajo, nos queda este 1 partido 5 raíz de 5, multiplicando a la potencia. La potencia tiene exponente positivo, pues queda con el exponente positivo que tiene, 5. Multiplica la potencia, raíz cuadrada de 5 por x menos 3. Todo ello a 5, más la constante de integración que nunca debe faltar. Veamos el apartado J siguiente. Nos piden calcular la integral de la raíz cúbica de 7x menos 6 elevado al cuadrado, diferencial de x. Pues como en el caso anterior, el radical lo vamos a expresar en forma de potencia. Y nos queda 7x menos 6 elevado a 2 tercios, diferencial de x. Esto es una potencia, la integral de una potencia, cuyo exponente es diferente de menos 1 y cuya base vale 1. O sea, perdón, y cuya base es de grado 1. Y entonces poder aplicar la fórmula de la integral de una función potencial, esta, siempre y cuando previamente haya introducido la derivada de esta base, de esta potencia, de grado 1. La derivada de 7x menos 6 es 7, por eso tengo que introducir el 7. Introduzco el 7 dentro de la integral
de la misma manera que hemos hecho antes, mediante esta artimaña, 1/7 por 7, lo he introducido el 7 ya aquí, 1/7 pasa como una constante multiplicando por delante de la integral, y nos quedaría la integral de 7 por la potencia 7x menos 6 elevado a 2 tercios, diferencial de x. Sobre esa integral, que está multiplicada por 1/7 por fuera, aplico la fórmula. Y la fórmula es esta de aquí, la potencia 7x menos 6, 2 tercios, sumando al exponente 1 y dividiendo esa potencia por lo que sale de sumarle a 2 tercios a ese exponente 1. Y el 1/7 que está multiplicando a esa integral, claro, estamos resolviendo, que multiplica el resultado de esa integral, que es este. Y más la constante de integración. Y lo único que hay que hacer aquí, como siempre, es arreglar, bueno, sumar el exponente, sumar las cantidades que vienen en el exponente, sumar lo que aparece en el denominador, que es 5 medios, o sea, 5 tercios, perdón, 5 tercios arriba, como está aquí, ¿vale? La constante de integración, esta potencia dividida entre 5 tercios es equivalente a multiplicarla por 3 quintos. Y 3 quintos por 1/7 nos queda 3/35. Por esta potencia de aquí, que como es exponente fraccionario la pongo en forma de radical. Y es la raíz cúbica de 7x menos 6 elevado a la quinta más k. Este es el resultado de la integral del apartado j. Lo vamos a dejar en el apartado j, luego vamos a continuar con el k.